Dios te bendiga en esta tarde. Aquí estamos en esta tarde. ¿Te podés? Ya salió, ¿no? Estamos en esta tarde transmitiendo, sí, desde aquí, desde la iglesia, Centro Cristiano Apostólico y Profético, Gente de Fe. Y nos encontramos en Sargento Cabral 74, esquina Monteverde, frente de la Manzana 1 del barrio Don Orione. Aquí es cuando nosotros estamos haciendo las reuniones, que ya comenzamos, muy posible que comencemos esta semana, y que comencemos el día miércoles, ¿sí?, a las 17 horas, el día viernes a las 17 horas, sábado a las 17 horas y domingo a las 17 horas. Así que te invitamos, si no tenés un lugar donde congregarte, si no estás cómoda en el lugar porque de repente tenés que estar viajando, y mira, si vives por aquí cerquita, te viene bien venir a escuchar la palabra de Dios. Y aquí estamos con el apóstol Armando Martínez, y hace 16 años que estamos en este lugar pastoreando. Y bueno, le damos gracias a Dios en esta tarde, ¿sí? Y quédate escuchando, porque hoy voy a hablar de algo tremendo que se relaciona y siempre se va a relacionar con sanidad interior. Esto es todo personal para cada uno de nosotros. Aquí no entra, ay, pero si hubiera estado fulana de tal, y si hubiera estado fulana de tal, hubiera escuchado, y bueno, no, esto es para los que oyen. Dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que yo te invito a que estés atento. Quizás muy posible que estés triste, que hayas pasado una situación en la que verdaderamente sí, va a haber situaciones en las que nos vamos a sentir un poco ahí extenuados, vamos a sentirnos ahí desanimados, pero ¿sabe qué? Si hay algo que es importante, es orar, leer la palabra, conocer de qué manera salir de la situación en la que nos encontramos. ¿Qué te parece? Es importante porque mira, ayer estuve mirando una película y el título era Relaciones Tóxicas. Y yo estaba hablando con el apóstol recién, estaba contándole la película, la situación que vivía un matrimonio, ¿no?, tóxico, de vulnerabilidad, de malos tratos, de algo de una, se puede llamar una relación enfermiza, una relación enfermiza, tolerando los malos tratos en el sentido de que la otra parte también se había acostumbrado a esta otra parte, y esta película me dejó mucho mensaje, y darnos cuenta qué importante que es conocer a Dios. Hoy, en este tiempo, tengo 70 años y me siento maravillada de conocer a Dios, porque yo también viví una relación tóxica en un tiempo, antes de conocer a mi esposo. Así que imagínate que es tan importante conocer la palabra. Y la palabra, ¿sabe qué dice? Que es medicina para toda carne. Y dice, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor a través de su palabra. Nada es imposible. Él hizo escribir la Biblia con su dedo a los hombres. Los hombres hicieron la Biblia, la escribieron con el dedo de Dios, dirigido con el dedo de Dios. Así que yo creo en la palabra, hoy tengo 70 años, y como hablamos con el apóstol, hay personas que necesitan quizás desesperadamente un medicamento, y donde hemos dejado esa fe genuina en la que nunca Dios te va a abandonar cuando tú le crees.
Porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Y dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. Y aunque comiéremos cosa mortífera, no les hará daño. Pero claro, date cuenta que ayer hablábamos del hombre natural y el hombre espiritual, y es tan importante que nosotros entendamos qué significa un hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural, hablábamos ayer y en los estudios, de que es una persona no regenerada. No regenerada. ¿Y sabe los riesgos que se corre cuando de repente no estamos entendiendo lo que significa lo tóxico, la costumbre? Y Dios no nos llamó tampoco a ninguna separación. Dios no nos llamó a separarnos. ¿Por qué? Porque me maltrata, porque dice, no. Tenemos que venir a Dios, creerle a su palabra, que Él dijo que estas señales seguirían a los que creen. Entonces nosotros creemos, oramos, clamamos y Dios transforma las vidas a través de nuestra oración, a través de un corazón que verdaderamente un corazón genuino, un deseo de que haya un cambio en la pared. ¿Crees que Dios no lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Entonces tú te preguntas y dices, pero Dios puede transformar a mi esposo que es violento, es agresivo y hace años que él me vive golpeando. Y yo te diría, hace años y años que se ha perdido el tiempo de conocer lo que verdaderamente Dios tiene preparado para un matrimonio verdadero, un matrimonio de unidad, un matrimonio feliz, un matrimonio donde reina la paz, el amor, la armonía. Existe y lo hay. Tener la plena seguridad. Yo lo vivo. Porque aprendí a entender que hay situaciones en las que yo tengo que cambiar, ¿no? Y te voy a hablar de eso. Mira, y estaba escuchando también hoy, porque yo veo un programa de salud del doctor C, ¿no? Que se encuentra en C5N, ¿no? A las 2 de la tarde. Es hermoso el programa, tendría que durar 3 o 4 horas. Y hablaban del otorrinolaringólogo, o sea, traen especialistas al programa. Y hablan de las enfermedades, y hoy hablaron del asma, hoy hablaron de las tiroides. Es hermoso poder escuchar a la ciencia y algunas cosas se relacionan con la palabra, pero hay otras cosas que no, porque aún hay contradicciones. Porque un médico te dice, hay una persona que es asmática en la familia. Sí, entonces quiere decir que es hereditario. Y la Biblia nos habla de que hay herencias. ¿Sí? De que hay herencias. Entonces, allá en Deuteronomio 28, que dice, estas maldiciones nos seguirán primera, segunda, tercera y cuarta generación. Por eso es importante conocer la palabra y alejarnos de todo ese pasado, en lo cual Dios nos invita a ser una nueva criatura, a un nuevo nacimiento. ¿Por qué es importante la fe? Yo no puedo tener fe si no tengo una relación con Dios. Y si yo no conozco a Dios, no tengo una comunión con Él, ni sé lo que Dios me está hablando o me está diciendo. Entonces, es importante que nosotros, a través del conocimiento de la palabra de Dios, nosotros vamos creciendo en la fe. Vuelvo a repetirte, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero yo tengo que escudriñar la Escritura. La palabra de Dios tiene que quedar grabada en la mente. Tiene que quedar grabada en nuestra mente. Y para cada situación hay una palabra. Cuando yo me siento enferma, cuando yo me siento desanimada. ¿Y sabes qué hablaban?
este médico que aparece ahora, que era un neumonólogo, y él hablaba y decía, le preguntaban los periodistas si en realidad era hereditaria el asma, y él dijo de ninguna manera, que comienza en el nacimiento, comienza. Entonces nosotros podemos estudiar y ver que cómo pueden decir unos médicos una cosa, bueno, ahí se relaciona con la palabra que dice, hay algún antecedente en su familia, eso lo hemos escuchado todos los que hemos ido alguna vez a un médico, ¿no es cierto? Y ellos lo relacionan. Pero este neumonólogo apareció ahora y dijo, de ninguna manera se ha hablado mal de esa manera, y yo creo más en la primera, porque me da la posibilidad de conocer a Dios, y allí en Deuteronomio 28 nos habla que cuando viene la maldición sobre nuestra vida, cuando no hemos nacido de nuevo, cuando no guardamos la palabra, cuando no le creemos a Dios. Claro que van a venir situaciones. El hombre no fue creado para estar solo. El hombre fue creado y para ser dependiente de Dios, para que nos vaya bien. No solamente a nosotros, sino a nuestros seres queridos. ¿Qué te parece? Entonces hablaban de la tiroides también y decían que eso también produce, el asma, y hablaban de la tiroides también. Pero ¿me podés sacar los nombres? No, ni siquiera me veo. Yo sé que no sale, ¿no? Pero no sale. Bueno, estamos todavía acomodando y arreglando los nombres, todos los que salen me tapan todo. Pero bueno, lo importante es escuchar. Y decían que era hereditario y que a su vez el asma producía ataques de pánico, ¿sí? Y ansiedades. Sí, toda enfermedad, ¿sí? Cuando no tenemos nosotros la enseñanza de la palabra, produce ansiedad. Si tú estás padeciendo todo esto, mira, hay algo que tienes que hacer. Corre a buscar una Biblia, corre a buscar una iglesia, porque son tiempos en el que verdaderamente la ciencia ni siquiera está acertada. Y no va a estar acertada, porque dice, la ciencia aumentará, pero más mi palabra no pasará, dice el Señor a través de su palabra. Así que estoy más que contenta y más que feliz, porque yo hoy podía medir, decía, hasta hay médicos que por el COVID les ha agarrado pánico y no se presentaban. Eso lo hablaban los médicos ahí. Y vos decís, pero tanto estudio y tanta sabiduría, ¿no es cierto?, para no tener esa fe. No, la fe viene por la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. Así que mira todo lo que nosotros tenemos, los beneficios que tenemos en Dios. Los beneficios que tenemos cuando conocemos la palabra. No me voy a cansar de decirte que escudriñes la palabra y que le creas a la palabra. Pues muchos abren la Biblia, ay, no lo entiendo y la cierro y ya está. Yo estuve 10 años leyendo la palabra y pidiéndole a Dios que Él verdaderamente se manifestara en mi vida, dándome la sabiduría, el conocimiento para poder entender. Pero es para los sencillos, porque es muy posible que un científico crea más en la ciencia que en lo que Dios determina a través de la palabra. Quiero creer que hay científicos cristianos, creyentes, que se basan en la palabra de Dios, ¿sí? Así que es muy importante que entiendas esto. La fe está basada en aquella cosa que no vemos, pero la creemos. Vuelvo a repetirte, no hemos sido llamados a ver para creer, sino a creer para después ver. Mira qué diferencia que hay en todo esto. Es importante lo que yo te estoy hablando y lo que yo te decía en la película que yo vi de las relaciones tóxicas
personas que prácticamente están enfermas y siguen, y eso contamina. Date cuenta cómo contamina aún la amargura de una persona maltratada, una persona que verdaderamente no le dice a la otra parte, siento mal, porque siento dolor, como tú me estás hablando. No, sino se guardan, se cierran adentro, y eso va creciendo en tu corazón. Y eso se produce amargura. Y tú crees que eres una persona que eres sumisa y que soporta, pero va creciendo una amargura, va creciendo el rencor, va creciendo el odio. Y es por eso que tenemos que verdaderamente ser sanados espiritualmente. La parte emocional es la que se duele. En el alma se encuentra la parte emocional, que es el asiento de las emociones, como siempre te voy a decir. Tú me dices, pero pastora ya lo dijo, no me voy a cansar de volverte a repetir que tenemos que trabajar en nuestras vidas, en la parte del alma. Esa es la que debe ser transformada. Yo lo creo porque tengo 33 años en el camino del Señor y 33 años que practiqué la palabra de Dios, y hoy puedo decirte que Dios es grande y que es poderoso y que no hay nada más grande que Dios. Nada. Por favor, no hay nada más grande que Dios. Así que es importante que entendamos que tenemos que tener fe en el Señor, en su palabra, que es viva, eficaz y es poderosa para destruir toda fortaleza. Hoy eran las 4:30 de la mañana, no me podía dormir, bueno, me veía levantar a las 5 de la mañana, así tuve que comer una galletita porque sentía algo que quería comer algo con azúcar, y me puse a orar. Me puse a contrarrestar todo plan de las tinieblas para este día, en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en los miembros de nuestra iglesia, aunque ellos estén durmiendo. Señor, clamaba y le decía, Dios, Señor, que tengan un día de victoria, un día de gloria, un día donde verdaderamente quizás esté todo gris en el hogar, o donde haya venido una tormenta, pero están fortalecidos. Así que me puse a orar, y ¿sabe qué? Pude conciliar el sueño. Así que eso de las 6:30 me volví a acostar. Así que estuvo buenísimo. ¿Sabe qué es lo mejor que puede haber? Cuando no puedes dormir, te levantas, oras, lees la palabra. ¿Y sabe dónde me dio la palabra? En el Salmo 119. Así, bien larguito. Así que, pero no voy a hablar del Salmo, sino que voy a hablarte de la fe. Este es el tiempo de creerle a Dios. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Estamos perdiendo un tiempo que es beneficioso para los hijos de Dios. Entonces, cuando nos encontremos en este lugar, que va a ser la semana que viene, porque ya se abrió todo, se abrió todo. Creo que nosotros estamos vacunados, bueno, vamos a creer que la vacuna, y vamos a creer que Dios está con nosotros, que la orden ya está dada. Así que prepárate, porque creo que has tenido experiencias en este tiempo, que a lo mejor has sentido que te sentiste mal, tanto espiritualmente como físicamente o mentalmente. Así que si te has sentido mal, yo te aliento a que tú puedas compartirlo con nosotros ahora cuando comencemos eso que viviste, ¿no? O que oraste cuando te dolió la cabeza y no tuviste que recorrer a ninguna aspirina, ¿sí? Sino que pusiste la mano en la cabeza y dijiste, en el nombre de Jesús te reprendo y te echo fuera todo dolor de cabeza. Le doy gracias a Dios que yo me oro. Y vos vas a decir, pero a usted nunca le pasa nada. Sí, todo el día. Ataques de dolor de cabeza,
ataques quizás un cansancio, lo reprendo porque Dios da fuerza al cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna. Entonces la palabra es medicina, dice la Biblia. La palabra es medicina para toda carne. Así que, ¿qué te parece? Tengo 70 años y declaro con mi boca que no le debo dar lugar. Dice, no le des lugar al diablo. Porque tenemos que saber las artimañas del enemigo, que necesita que tú le abras la puerta para él poder entrar y ejercer derechos. Y no tiene ningún derecho. Es el derecho que tú le das. Entonces lo cancela, lo echa fuera y en el nombre de Jesús ya estás libre. Esto es lo que tienes que escuchar. Esto es lo que tienes que practicar. Es la fe, y lo voy a leer, ¿sí? Vamos a Hebreos y después lo vamos a relacionar con otros libros, ¿sí? De la Biblia, donde vamos a también hablar del hombre natural, que lo habíamos empezado a hablar ayer. Tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana. Ya no podemos estar congregándonos y no tener victoria en ninguna área. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que el problema no está en Dios, el problema está en nosotros, que no hemos creído, que no practicamos la fe. Y si viene el dolor de cabeza, y Padre, en el nombre de Jesús, pero no se me pasó, pero lo creo. Y de repente pasó el tiempo, estás haciendo otra cosa, estás hablando, y ya se fue el dolor de cabeza. Ni siquiera te acordás. Vamos a ir a Hebreos 11. La fe. Es pues la fe, dice la Biblia. Hebreos 11, capítulo 1. Capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mira cómo te está dando a entender que no se trata de que tú tengas que ver que la situación se va, sino tienes que creerla para que la situación, esa mala que estás atravesando, se vaya de tu vida. Una situación puede ser económica, puede ser de alguna enfermedad. Así que es importante que entendamos la Biblia. Es clarita. Yo creo que no hace falta tanto. Acá está clarita. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Qué tremendo, ¿eh? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Ahora, ¿tú lo crees? Ay, no, es que me cuesta creer. Bueno, esto es para los que creen. Para los que creen. Yo siempre te pongo, por ejemplo, a la mujer del flujo de sangre. Dice que gastó todo aún lo que no tenía. Y se dice que era una mujer millonaria, que había probado muchas cosas, pero oyó hablar de Jesús. Vuelvo a repetirte, no esperes caer quizás en algo más grande para decir ahora sí creo. No, ahí cuanto mejor estás es cuanto más tenés que orar, es cuanto más tenés que creerle a Dios, porque te está fortaleciendo para los días venideros, para los días postreros que van a venir a tu vida. ¿Qué te parece? Entonces dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Y en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Es necesario que le creas a Dios cuando te acercas a Dios. Y cuando estás en la iglesia dice, acercaos para escuchar la palabra de Dios. Quiere decir que cuanto más cerca estamos de Dios, más vamos a comprender y a entender lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de aquellos que le buscan. Y galardón significa premios, premios de parte de Dios. Así que, vamos a buscar los premios de Dios. Que Él nunca, si tú te atreves y tomas el desafío de creerle a Dios y esperar en Él, jamás te va a defraudar. Nunca. Los hombres, quizás, hay muchos médicos que hubo que en un tratamiento no funcionó y cambiaron los remedios, cambiaron los tratamientos. Entonces, ¿dónde está tu fe basada en la ciencia o en el hombre? Porque el hombre se equivoca. Hay uno solo que no se equivoca y es Dios. Es Jesucristo, el cual pagó el precio en la cruz del Calvario por nuestra vida, para darnos salvación, para darnos sanidad, porque Él se llevó tu enfermedad a la cruz del Calvario y tus dolencias. Y como te hablaba en el estudio, se llevó tus culpas también. Así que mira, tenemos todo en la Biblia. En la Biblia está todo para tener una vida feliz, una vida en plenitud desde que te levantas hasta que te acuestas. Pero es necesario creerle a Dios. Entonces decíamos, por la fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Él no veía, dice que ni siquiera había lluvia, pero Dios le habló y él creyó. Y Dios te está hablando en este tiempo. Dios nos habla en este tiempo, pero la decisión viene por nosotros de creerle a Dios o no. Y yo te aliento a que empieces a probar, ¿sí? A crecer en la fe, a creerle a Dios. Nunca te va a defraudar. ¿Y sabe qué es lo opuesto a creerle a Dios? Son los miedos y son los temores. Miedo a morirme, miedo se me sube la presión, ahí tengo miedo, ahí nomás en el nombre de Jesús de Nazaret, lo que yo te digo, lo que yo hice, pero yo sé que te estoy alentando a algo que quizás no estás preparado. No te lo voy a decir tampoco, porque hay que tener cuidado. Yo simplemente cuando me agarró el ACV le dije, Dios, aquí estoy, nada más. Tú te llevaste todo y yo lo creo. Me late el corazón, me subía la presión, pero yo decía, Señor, yo creo en ti. Pero no estaba con el terror y el miedo a morirme. No tengo miedo a la muerte, para nada. Bueno, de ahí Dios me levantó y ya el otro día no tenía secuelas. Cuando llego a la médica me dice, has tenido un ACV. Yo ya lo sabía porque había sido advertida. Así que mira, Dios nos invita a estar atentos, porque Él habla a tu corazón, el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios está ahí, tú le recibiste juntamente con Jesús y le dijiste, sé mi gobierno, tú eres mi gobierno, Señor, te recibo como mi único y suficiente gobernador y suficiente salvador. Mira lo que has dicho cuando has recibido a Cristo en tu corazón. ¿Le crees? Comienza a practicar la fe. Comienza a practicarla.
Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Le creyó? ¿Le creyó? Y así dice que es la fe verdaderamente para el que cree, todas las cosas son posibles. Todas. No dice algunas, todas. Oh, por Dios. Y aquí dice en el versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué es lo que necesitamos para crecer en la fe? Obedecer, obediencia. Obediencia, paciencia. ¿Por qué? Porque tú esperas en Dios y Él hace. Los frutos del Espíritu Santo. Paciencia, control, dominio propio. ¿Sí o no? Amor, dominio propio. Si no tenemos dominio propio, no tenemos templanza y mucho menos paciencia. Así que qué bueno que es verdaderamente entender todo esto. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Eso es fe. Y debemos ser imitadores de aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. ¿Qué te parece? Qué bueno todo esto. Muy bien. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida y como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Qué tremendo. Es larguísimo. Así que me gustaría que lo leas todo y lo vuelvas a leer. No lo entendí, lo vuelvas a leer. Me dormí, lo vuelvo a leer. Eso significa interés. Interés para dejar de gastar en tantos medicamentos. Muchas veces, ¿y por qué te digo? Y tú dices, a mí me dijeron en una oportunidad, no hable tanto de sanidad, el mismo diablo usa a cualquiera. ¿Y sabes cuánto hace que me habló el enemigo así? Cuando yo era nueva, cuando recién comencé. Imagínate que sigo hablando de la fe y que sigo poniendo a Dios primero en toda circunstancia, situación y tormenta que vienen a mi vida. Y no me voy a cansar de hablar que hay alguien más grande que toda situación que venga hacia tu vida. Pero cuando bajamos los brazos, cuando nos entregamos, cuando nos debilitamos, ahí está el problema. Ahí está el problema. Así que pídele las fuerzas a Dios y dice, Él pedid y se os dará. Si tú pides las fuerzas al Señor, Él viene y te da fuerza, porque dice que Él da fuerza al cansado y multiplica a aquel que no tiene ninguna. ¿Sí o no? Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Seguimos hablando de Abraham, ¿sí? Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Quién lo había prometido? Mira, Dios se manifestó en mi vida. Yo era estéril y tuve 7 años de tratamiento. 7 años de tratamiento para que la doctora Basigalupo, jefa del hospital de Seiza, jefa, pero era una persona, una eminencia. Entonces todo eso me acuerdo y digo, no hay persona más sabia y más inteligente que Dios. Y lo puedes ser tú también cuando tú le crees a Dios. Y la sabiduría que Dios te da cuando tú creces en fe. Así que no te olvides que lo que se opone a la fe es el temor, es el miedo. A mí me llamaba
una hermana desde otra iglesia siempre me llama y me dice, oh, por Dios, ore por mí. Eran las 4 de la mañana, ella me levantaba porque sonaba el teléfono y una oportunidad me caía en el pasillo, porque de la pieza al comedor tengo un pasillo que me lleva al teléfono, aunque es inalámbrico, pero lo tenemos conectado. Y entonces ella me llamaba y estaba desesperada. ¿Por qué? Porque le subía la presión. Y yo en una oportunidad le tuve que decir, pero ¿cuál es tu problema? De entregarte en la mano de Dios. Porque muchas veces Dios está esperando que crezcamos en la fe para poder alcanzar las promesas. Hay condiciones. Y la primera condición es creerle a Dios. Y date cuenta que ayer hablábamos que el hombre natural no puede creer las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente, porque para ellos es locura. Entonces, y ahora vamos a ir a Corintios, ¿sí? Entonces seguimos por la fe Sara. Yo te decía, yo concebí un hijo. Después que me dan 7 años de tratamiento para decirme que no iba a poder engendrar un hijo porque era estéril. Directamente, tengo todos los estudios, tengo todo. Y mira que ya tan viejito, estaba mirando, está todo amarillo los papeles, porque te estoy hablando de años y años. Entonces, Dios me concibe un hijo a través de la oración de un hermanito. No era profeta, no era apóstol, no era pastor, simplemente oró por mí. Y aclarándome que no era por lo que él decía, sino era por lo que Dios iba a hacer. Entonces yo al mes y medio me agarra corriente, me caigo, entonces me hago unos análisis, me tira la corriente. Estaba cortando el pasto, imagínate. Y resultado que, bueno, ahí comencé con una cistitis, parecía infección urinaria. Entonces me voy al laboratorio, me hago todos los estudios y me dan 2 sobres. En el sobre del estudio de los riñones me sale negativo. Y el otro sobre digo, no, si yo soy estéril, le digo a la chica del laboratorio. No, si querés abrirlo vos, le digo. Y agarró y abrió el sobre y me dijo, positivo, estás embarazada. Oye, tenía 39 años, un poquitito y unos meses también. Y digo, no, es imposible, estás embarazada, Dios mío. Nunca me voy a olvidar el llanto, los gritos que pegaba. Y Dios me regala un hijo a los 40 años. Y aquí dice, por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y Dios muchas veces hace el milagro en muchas personas. Pero ¿sabe cuál es la situación y el problema? Cuando Dios te da algo, no tiene que muchas veces compartirlo con gente que no está de la misma fe que vos tenés. No tiene la misma fe, no cree. Y eso puede hacerte daño. Como por ejemplo, a mí si me hubieran dicho, mirá que las mujeres grandes tienen problemas, los niños nacen, me lo habían dicho, pero ¿sabes qué? Yo me empecé a agarrar de Dios ahí. Y mi hijo nace con 2,5 kilos, sí, chiquitito, en la mano, así. Y resultado que hoy es un tremendo grandote, un hombrecito grande, grandote de tamaño, ¿sí? Y aparte, bueno, a los 8 añitos él estaba en el colegio y le dicen que los 8 mesinos, porque él nació antes, a los 8 meses, que iban a ser retrasados, lo dijo una maestra en el colegio,
Él no me lo dijo un compañerito porque él estaba triste. Entonces, resultado que después... ¿Por qué te cuento todo esto? Porque te estoy hablando de fe, che, es personal. Lo que tú le creas a Dios es para ti y tienes que crecer en la fe. Y tantas experiencias que yo tengo de haberle creído a Dios y haber salido en victoria en varias situaciones, ¿sí? Hasta financieramente, hasta económicamente, cuando no teníamos nada, cuando de repente no podíamos pagar el colegio del nene y de repente mi hijo termina y nunca pagué una sola moneda. Mira, eso lo hace Dios, pero eso es otro testimonio. En todas las áreas que tú le creas a Dios, Él está ahí presto para darte la victoria. Es más, Él ya te dio la victoria. Así que tenemos que creerlo solamente. En este tiempo, el justo por su fe vivirá. Por su fe vivirá. Date cuenta que aún podemos estar en la iglesia, podemos congregarnos, podemos leer la Biblia, podemos hablarle a otros, pero cuando se trata de tomar un desafío, de creer nosotros, ahí estamos ahí medios. Y no es bueno. Te estoy enseñando y explicando de que es personal. Es personal la fe. Es para vos y vos tenés que ejercitarla. ¿Pero qué es la fe? Bueno, el desafío de esperar en Dios. Oraste, espera en Dios. Clamaste, cree en el Señor. ¿Sí? Porque por fe y por la gracia de Dios somos salvos. ¿Qué te parece? La salvación es gratuita, vuelvo a repetirte, pero tienes que vivir una vida de fe en todas las áreas, tanto espiritualmente, mentalmente, físicamente y económicamente. Sí, pero yo le pedí a Dios tantas cosas, ¿y qué pasó? Suena como un desánimo, como una queja, y el desánimo genera negatividad. ¿Qué te parece? Negatividad. Y dudas e incredulidad. Y por la incredulidad, el pueblo de Israel, dice, pereció, no alcanzó la promesa. Por la incredulidad no alcanzaron la promesa. Así que yo puedo estar en la iglesia, pero puedo estar disminuida en la fe, y eso no puede acontecer. Tienes que crecer. Ahí, en el lugar donde estás solo, estás sola. Solamente habla con Dios. Él nunca deja pasar de largo la necesidad de sus hijos. Jamás. Somos creación de Él y jamás nos va a dejar en vergüenza. Salmos 34. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro jamás fueron avergonzados. Nunca vas a ser avergonzado por creerle a Dios. Jamás. Él te va a poner en las alturas cada vez que tú le creas a Dios. Él es Dios. Él es Dios dueño de todas las cosas. Y yo digo dueño, pero Él dice que Él nos dio la tierra prometida a su pueblo Israel. Pero no te olvides que nosotros hemos sido constituidos hijos de Dios, herederos y coherederos en Cristo Jesús. Así que muy bien. ¿Seguimos un poquitito más o vamos verdaderamente a cómo tenemos que creerle a Dios? Tú síguelo leyendo, porque aquí Sara, ¿sí? La misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel. ¿Quién lo había prometido? Creer que Dios es más grande que toda ciencia, que todo hombre. Sí, mira, te hablo de que yo tuve a mi hijo y en todo el proceso de crianza de mi hijo me agarré mucho más de Dios, nunca me aparté de Él, jamás. Y no pretendía que los hombres y las mujeres de Dios, yo los culparía por las situaciones que yo estaba viviendo. Yo ya estaba aprendiendo a que verdaderamente Dios me mostraba una vida nueva, una mente transformada. Entonces me tomé de la mano poderosa de Dios. Crié a mi hijo bajo los estatutos, bajo la palabra de Dios.
en la palabra de Dios. Y ¿sabe qué? Hoy es un médico. Hoy es médico. Él se recibió y él ahora estudia para perfeccionarse como cardiólogo. Así que, ¿qué te parece? Si Dios no es bueno. Pero recibí, qué ignorante, pero es que no dejas salir a tu hijo y que los tenés. Infinidad de cosas vas a escuchar. Cuando tú te propongas verdaderamente a reconstruir tu vida en el Señor, lo primero que tienes que saber que va a haber voces que te van a tirar para atrás. Lo que tú le estás pidiendo a Dios, siempre va a haber alguien que te va a decir, no, pero es mucho, ¿cómo le vas a pedir una casa? ¿O cómo le vas a pedir una quinta? Para Dios no hay imposibles, solamente el desafío es creerle a Dios. Y ¿sabe qué? Allí en el libro de Nehemías, el capítulo 4, nos habla del desafío de Nehemías, de creerle, porque él reconstruyó los muros y las puertas quemadas, ¿sí?, del templo. Y ¿sabe qué? Él creyó, él le creyó a Dios y verdaderamente dice que el pueblo tuvo ánimo de trabajar. ¿Por qué? Porque había alguien de fe, alguien que se había propuesto a reconstruir, y esto nos lleva a que tenemos que reconstruir nuestra vida en Cristo, este templo del Espíritu Santo de Dios, donde no puede haber dos señores. Y la incredulidad es un señor, es un pecado en la presencia de Dios. Yo tengo que creerle a Dios. Y el que cree, dice, crea que le hay. Y él es galardonador de aquellos que le buscan. Vuelvo a repetirte. Sí, así que mi hijo estudió, se costeó sus estudios. Él se costeó sus estudios. Nosotros no pusimos una sola moneda, sino que él se recibe de enfermero y siguió estudiando y trabajando, y con su trabajo costeaba sus estudios. Mira si no es Dios. Mira si no es Dios. Y muchas veces nosotros miramos la situación, que no voy a poder, que no lo voy a lograr, y eso ya no depende de ti. Solo tú tienes que creer, nada más. Déjalo en las manos de Dios. Dios tiene poder para que tus sueños y los sueños de tus hijos se hagan realidad. Y de esa manera Dios está Él está más entusiasmado en que tú le creas para Él poder efectuar ese milagro en tu vida, en tus hijos. Declara lo que van a hacer tus hijos. Decláralo con tu boca. Decláralo con tu boca. Yo tengo un cuaderno donde yo decía, mi hijo va a ser médico, y tenía 3 años recién. Así que, dale, bendecí a tus hijos, no les digas inútiles, porque si no pueden leer, mira, yo tuve un problemita cuando él empezó en 1er grado y escribía para abajo, yo lo empecé a corregir, y ¿sabe qué? La palabra, ahí me daba cuenta que no tenía que verdaderamente confundirlo tanto. Y hablé con la maestra y me dijo, no, es normal hasta que se acomode. Entonces empecé a averiguar, empecé a moverme de qué manera yo podía enseñarle. Y no hay mejor libro que la Biblia para ser una madre, para ser un buen padre. Porque no nacemos sabiendo ni con el conocimiento, pero la Biblia te va a llevar a que verdaderamente tus hijos sean victoriosos en todas las áreas. Ellos son creación tuya. Ámalos. Es muy posible que le esté hablando a alguna persona que diga, a mí nunca me dieron amor. Y qué difícil es dar amor cuando no hemos recibido amor. Pero hay una diferencia. Cuando tú recibes el amor del Padre, de Dios, Jesucristo dentro de tu corazón, ya las cosas viejas pasaron. Lo que tú viviste no lo tienen por qué vivir tus hijos. Yo conozco madres que aman a sus hijos y sin embargo nunca recibieron amor, que aman a sus hijos y dedicarle el tiempo y
y no que mire televisión para que me deje tranquila, porque si no, no puedo hacer las cosas. No, el error más grande, ¿sí? Ya había momentos en el cual apagaba todo y cuando venía a hacer la tarea, él se acuerda. ¿Sabe qué? Te cuento que, bueno, no tengo un ombliguito ahí guardado, ni nada de esas cosas, ni la batita, no. Pero sí tengo los cuadernos desde jardín hasta el 7º grado, hasta cuando recibió la medalla de finalización de la primaria. Así que son cosas lindas, y a veces los repaso y miro los cuadernos. Y tú dices, tengo tiempo porque Dios te da todo el tiempo del mundo, che. Cuando vos estás abocado a las cosas del Señor, no tienes prioridades. No pongo prioridades, no las puse. En 33 años no puse prioridades. Él es primero, Dios es primero, ¿sí? Segundo es mi familia y tercero es la iglesia, ¿sí? Y no quiere decir que si vos te dedicas a tu familia, al contrario, hay gente que le escapa a la familia, ¿sí? Le escapa a las situaciones y no tenés que escapar. Dios te dio la autoridad, Dios te dio el poder para que todo espíritu se sujete a ti. Todo demonio se vaya de tu familia y de tu casa, en el nombre de Jesús. Que esto está muy bueno. Hoy, la verdad que me levantó este tema de escuchar a los médicos, a los neumonólogos, a todo. Imagínate que a mí mucho la medicina, hasta programas de medicina veo, como dice la Biblia, el hombre se equivoca, pero Dios nunca se equivoca. Allí donde estás, no importa tu condición, y no esté conforme tampoco con la condición. Ay, es que yo hubiera querido tener esta comodidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no seguir soñando? Che, el que sueña está vivo. El que sueña está vivo. Y el que vive es porque tiene Cristo en su corazón. Porque Él es la vida. Y Él es la luz de los hombres. ¿Sí? Yo no sé en qué horario estamos, apóstol. ¿Me puede decir? Por favor. 48. Ajá, muy bien. Entonces, tú sigues leyéndolo, pero yo quiero que cuando comencemos las reuniones, quiero que pases adelante, si estamos en las reuniones de estudio, que podamos compartir las experiencias que hemos tenido en este tiempo. Porque no es que no podemos tener experiencias, tanto malas como hermosas, como el de haberle predicado a una persona y quizá esa persona dijo, ay, gracias que me hablaste de esta manera. Bueno, tenemos que tener experiencia porque estamos vivos, ¿sí? Así que, y bueno, concerniente a los estudios, te voy a preguntar, ya veo que seguirá que vamos a hacer o pedimos permisos. Como en el trabajo, ¿sí? Mira, sí, a ver, te había leído, ¿sí? En la madurez es necesario que seamos maduros espiritualmente. Y esta es la palabra, que le había hablado ayer. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercitado, ahí nomás. Ahí ya recibe la revelación de la situación que está aconteciendo alrededor, pero no tienes que tener temor. No tienes que tener temor para nada, porque tienes que echar fuera el temor. ¿De dónde? El hombre que ha crecido pueda tener temor. Para nada no tienes que tener temor, porque Dios está en control. Dios está en control. Y aquí yo te leo la palabra en Hebreos 3:19. Está la palabra que te dije recién. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Yo me congrego y yo estoy
leyendo la Biblia, yo estoy orando, y muchos dicen, y yo ayuno, y nunca pasa nada. Porque no se trata, dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Dice la Biblia, aunque tenemos que ayunar, aunque tenemos que orar, pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mucha gente va a la iglesia y no lleva su arma, y el arma poderosa es la palabra de Dios, es la Biblia. Ahora vamos a ir a Corintios, la revelación por el Espíritu. Aquí esto léelo todas las veces que puedas, pero sin prestar atención a otra cosa, ¿sí? Si es posible ahí cuando todos se duermen, volvélo a leer y date cuenta cómo Dios nos llama a creerle. Decíamos ahí en Hebreos 11, después la fe, la certeza de aquellas cosas, ¿sí? Que no vemos, que creemos, pero que es realidad, porque hemos sido llamados a creer primeramente para después ver, ¿sí? Muy bien, la revelación que es por el Espíritu de Dios. Y esto se encuentra en 1 Corintios 2, 6. Y sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mira que se relaciona allí con Hebreos 5, 14. Madurez significa crecer. Crecer, no podemos vivir enanos cabezones, sin fe. No funciona. No funciona porque la condición que tenemos para recibir todo lo que nos hemos propuesto con Dios, significa que le tenemos que creer. Para el que cree, todo es posible. Vuelvo a repetirte, yo siento la presencia de Dios desde anoche que puse a ver esas historias del matrimonio, cuando Dios verdaderamente nos revela de que si nosotros le buscamos a Dios, pedimos por nuestro esposo, pedimos por nuestros hijos, Dios no es aquella persona que da vuelta a su oído para no escuchar. No. Él nos dijo que para el que cree todo es posible, y yo lo creo. Y tengo un matrimonio estable, un esposo de Dios, y tenemos paz, y tenemos felicidad, y estamos, aunque a veces no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero entendemos que el único acuerdo que nosotros tenemos que tener es Dios. Es Dios, los dos lo sabemos. Entonces sí se puede ser feliz, sí se puede llevar adelante una familia en Cristo Jesús. Lo que pasa es que vienen los tiempos de enfriamiento. Dice que la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Tú no tienes que ver eso. Hay una advertencia en esa palabra. Hay una advertencia, por favor, entiéndelo. Que no fuiste llamado a poner oído a aquellas cosas que te tiran para atrás. Fuiste llamado a ser oidor de la palabra y hacedor de ella. Y Él va a transformar todas las cosas a través, cuando tú le has creído, a través de ti, cuando tú le has creído. Y tú dices, pero es que nadie busca, es que yo años estoy orando por mi familia. Estás buscando vos y Dios nunca te va a defraudar. Quita la duda de tu corazón, porque el que duda es como la onda de la mar, que es arrastrada y llevada por doquier, y nunca está estable. Y no crea que aquel que duda recibirá algo de Dios, dice la palabra. Oye, entonces escucha con atención. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es necesario entender esto. Pues si queremos saber más y argumentar más, no, pero me parece, me cuesta, saca lo negativo de tu boca. Porque las palabras que yo os hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida.
y todo lo que sale de mi boca no va a volver vacío. Y si tú hablas negatividad, la negatividad va a venir sobre ti. Pero si tú hablas en positivo y en fe, todo eso que tú declaras, espéralo, porque va a llegar. Va a llegar. Aleluya. Gloria a Dios. No tenemos un Dios que se da vuelta a la espalda ante el clamor de sus hijos. Él está más interesado en bendecirte. Pero no te olvides de la condición, es creerle y esperar en Dios. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, mira, aquí está la parte, pero quiero leerlo todo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Si tú amas a Dios, a través de grandes situaciones que acontecieron en tu vida, esperaste en Él y nada te mueve, che. Dice que los que le siguen nunca se vuelven para atrás, los que creyeron. En el 10, versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí viene algo que quiero que retengas y lo vuelvas a leer en tu casa y te pongas en esa condición o en la condición de fe, o en la incredulidad o en la condición de fe. Che, estos son los tiempos en los cuales Dios está más interesado para bendecirte y para que tú entiendas que de Él vienen todas las cosas. Así que podrás golpear 100 puertas, pero si Dios tiene un propósito con tu vida, Él está esperando que golpees las puertas de los cielos para que Él se manifieste. ¿Qué te parece? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oye, léelo 100 veces, Dios te va a hablar, el Espíritu de Dios te va a traer la revelación de lo que verdaderamente tienes que entender en este tiempo. Así que es importante porque Dios trae revelación, dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. ¿Cómo Dios no te va a contestar las peticiones, las oraciones que hiciste? ¿Cómo Dios no lo va a hacer? Él es el que tiene un interés especial en tu vida. Y es por eso que muchas veces Dios permite que se te cierren puertas. ¿Para qué? Para que tú entiendas que hay una puerta la cual Él abre y nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Yo creo que llegamos
al final estamos en sanidad interior y liberación. Te estaba hablando que me había sacudido una película en cuanto al matrimonio y vuelvo nuevamente a ministrar a los matrimonios, y más yo ministro a las mujeres, ¿sí? Porque lo que yo he aprendido es eso, lo que yo puse por obra es eso, lo que yo enseño, de tener una familia estable, de un matrimonio, ¿sí? Estable, después de tantos años, acomodarnos y empezar a entendernos, a ponernos de acuerdo. El poder del acuerdo viene a través de la palabra de Dios, ¿sí? Así que yo miraba esta película que el título era Relaciones tóxicas, ¿no? Malos tratos, personas que van creciendo con amargura, con dolor, porque quizás tu esposo te dijo algo que te lastimó, y en vez de hablarlo con él, porque siempre hay un momento en el cual tú lo puedes hablar, y aunque no te escuche, tú lo sacas y dices, yo necesario que saque esto de mi corazón, no quiero enfermar mi alma ni físicamente, ni aún mentalmente, porque no hay persona que sea sumisa y que aguante tanto malos tratos sin que corra dentro de esa persona venganza, amargura y odio y rechazo. Cuidado, que el ser sumiso no significa que tú guardes todos aquellos malos tratos. Nosotros no alentamos a la separación, para nada, cuidado, para nada, sino que nosotros verdaderamente llamamos a buscar a Dios. Si no tiene compromiso con Dios, ¿cómo Dios va a poder intervenir en tu hogar y en tu familia? ¿Cuál es la condición? Decir, Dios, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar para Dios. Hemos sido llamados a ser siervos de Dios. Siervos y siervas. Y siervo es el que sirve. ¿O no sirve? ¿Sirve o no sirve? Es el siervo de Dios. Esa es la condición. Empezar a hacer algo. En este tiempo no hay soluciones mágicas para nada. Pero congregarnos y tratar de tener el interés por salvar mi matrimonio, por salvar, si tú salvas tu matrimonio, tú estás salvando una generación que son tus hijos. Así que, hay más, hay algo más. Estoy feliz porque en todo este tiempo Dios me ha dado más sabiduría, ¿sí? Más armonía con mi familia, y más sabiduría para poder decirte que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuándo? Cuando creemos en Él. Así que, muy bien, damos por finalizado en este tiempo, en este día, este estudio, esta enseñanza, y te espero, creo que comenzamos la semana que viene, y a las 5 de la tarde. No sé cómo vamos a hacer con algunos que van al colegio, pero vamos a acomodar, vamos hasta llegar a ver si podemos empezar a las 19 horas. Pero no digo nada, ¿sí? Vamos a esperar el lunes, nos avisan, así que para poder estar, para poder empezar ya las reuniones. Yo estoy apuradísima por traerte las enseñanzas del Señor. Así que quiero decirte que Dios te va a dar victoria en tu matrimonio, en tus hijos. No te olvides que Lázaro estuvo 4 días allí enterrado y Jesucristo lo llamó, Lázaro, ven fuera, y Lázaro resucitó. Por más negra y oscura que esté tu situación, quiero decirte que no hay nada imposible para Dios si tan solo te atreves a creer. Así que Dios te bendiga, seguimos orando, seguite cuidando, síganse cuidando y ya te vamos a informar. Quizás mañana pueda salir de nuevo y avisarte que
que ya, bueno, nos dieron el ok en la municipalidad, ¿sí? Estamos esperando el protocolo, que calculo que siempre va a ser el mismo. Tenemos un lugar muy grande, espacioso, y algunos se habrán vacunado, y los que no se vacunaron, no importa. Hay que tomar desafío de fe. Aquí te vamos a cuidar, por lo menos aquí, ¿sí? Ahora, si uno anda sin barbijo por otros lugares, yo no te digo que creas en el barbijo, bueno, esto es muy, para explicarlo, lo dejamos ahí. Cuídate, ponte el barbijo y estate creyendo en el Señor. Así que la gente pasa y pregunta si hay reunión. Nos llaman por teléfono y preguntan si hay reunión. Espero el llamado del pueblo de Dios, de acá, de gente de fe, que llamen a ver si empezamos. No sea cosa en que encontremos gente que ha bajado los brazos. Arriba, arriba, porque todavía hay más. Hay más. Así que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Mucho, mucho, mucho. Ya empieza a escribir todo aquello que vas a venir a compartir con nosotros. Así que Dios le bendiga. Dios te bendiga, Anita. Toda la bendición y toda la bendición para tu hijo. Estamos orando por todos. Así que Dios les bendiga. Hasta vernos pronto.